La tirotropa del COVID anterior, la cascada que ya todos conocemos para que se aumente el calcio citosólico y para que la proteína C active la síntesis de la hormona estimulante tiroides, ¿no? TSH. La liberación generalmente depende de calcio, ¿no? La exocitosis y la TSH pasa a la sangre y llega a la glándula tiroides, a las células foliculares de la glándula tiroidea, que van a incorporar yoduro, que tiene que llegar hasta la porción central del folículo tiroideo, donde está el coloide, formado por la proteína tiroglobulina, como todos han mencionado, y ahí se va a producir en la porción apical, ¿no?, de la célula folicular la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Para esto, el papel clave lo desempeñan la tiroideo peroxidasa, ¿no?, peroxidasa tiroidea. Como vemos, es una enzima, ahí tenemos un poco de la estructura de la enzima, que está unida a la porción apical justamente de la célula folicular. Posee un grupo hemo, o M, parecido a la hemoglobina, y un hierro que inicialmente está en estado trivalente. Por acción de la tiroideo peroxidasa, utilizando peróxido de hidrógeno, que conocemos también como agua oxigenada, un radical libre, se va a producir un proceso de oxidación inicial, por el cual el oxígeno se va a enlazar al hierro, va a tomar uno de los electrones, de manera de que el hierro, que era trivalente, va a pasar a un estado tetravalente, en un estado de oxidación de +3 a +4. En este sitio justamente se va a incorporar el yodo, ¿no? Algunos hablan de proceso de organificación. Estamos viendo acá que el yoduro está incorporando al grupo M, ¿no?, enlazado al oxígeno, y desde ese oxígeno el yoduro se va a transferir a la tirosina. La tirosina, que forma parte de la tiroglobulina, ¿no?, el aminoácido tirosina, que forma parte de la proteína tiroglobulina, que forma el coloide. Se trata del proceso de iodación, ¿no?, propiamente dicho. Una vez que se ha producido la iodación de la tirosina, es posible que haya solo una iodación, que estamos ante el MIP, monoiodotirosina, son dos yodos los que se han incorporado al aminoácido tirosina, será la diiodotirosina, y de ahí, como todos han mencionado, también se forman las dos hormonas tiroideas, ¿no? La suma del MIT y DIP, sabemos que da triodotironina, ¿no?, o T3, y la suma de dos DIP da tetraiodotironina, que normalmente la conocemos como tiroxina con X, ¿no?, para diferenciarlo de la tirosina con S, que es el aminoácido, ¿no? De la tiroxina o tetraiodotironina, ¿no?, la principal hormona tiroidea. El otro punto es el receptor de hormona tiroidea. Para actuar las hormonas tiroideas, en este caso la triodotironina, que es la que actúa, porque la T4 sufre una desyodación. Esta figura la conocen ustedes, la T4 tiroxina, que es transportada en la sangre por la tiroglobulina, va a sufrir la acción de la 5-desyodasa y va a dar origen a triodotironina. Entonces, aunque la mayoría de la hormona producida en la tiroides sea T4, ¿no?, sea T4, la suma de estos dos sea T4, en realidad lo que actúa en las células, en casi todas las células, es T3, ¿no? Hay una desyodación para que la T3 pueda actuar. La T3 ingresa a la célula. A diferencia del estrógeno, las hormonas esteroideas no tienen un receptor citosólico, directamente se dirige al núcleo y busca su receptor de hormona tiroidea. Este es el receptor de la hormona tiroidea, ¿no?, porque aquí pues es una figurita, es un cuadradito amarillo, pero en realidad su estructura es un poco más compleja. Es un rectángulo, ¿no?, que tiene varias partes, ¿no?, que están divididas mediante letras, ¿no? La parte inicial es la que regula la actividad del receptor, puede tener cierto grado de actividad transcripcional, independientemente de que esté ahí la T3, o sea, puede modular un poco, regular el ARN que ya está funcionando, no formar nuevo ARN, sino un poco activar el papel, la función del ARN ya formado. Después hay una porción donde se va a producir la unión al ADN. Nosotros sabemos, ¿no?, vimos en estrógenos, que el receptor tiene un sitio de unión al ADN. Ese sitio de unión requiere que el receptor tenga unas prolongaciones para unirse acá al ADN. Esto de acá es el elemento de respuesta a la hormona tiroidea, pero es ADN, ¿no?, como vimos en estrógeno, tiene su secuencia propia, en fin. Entonces,
para que el receptor se una al ADN, utiliza unas prolongaciones que le llamamos los dedos de Zinc, ¿no? Entonces, es el sitio de unión ADN y también ayuda un poco a la función de dimerización. Pero la parte que sobre todo da la dimerización es la porción E, está formada por una septada, ¿no? Una especie de estructuras organizadas de 7 en 7. En todo caso, esta porción es la que sirve para unirse, para que acá se una la triotironina, para que se una la hormona tiroidea, y también ayuda a la dimerización. Entonces, este es uno de los componentes más importantes. Aparte de unirse entonces acá la hormona tiroidea, su receptor, ayuda a la porción C, la porción E, a que se acople al RXR. Nosotros cuando hablamos de estrógenos dijimos que la hormona, digamos el estrógeno, tenía su receptor estrogénico y se emparejaba con otro estrógeno con su receptor estrogénico. Pero acá no es así, acá no es un homodímero, ¿no? O sea, acá no son iguales los dos, acá es un heterodímero, ¿no? Es un heterodímero, porque este receptor de hormona tiroidea está acoplándose, está uniéndose, está dimerizándose con un receptor del ácido retinoico, o del ácido retinoide, ¿no? El ácido retinoico, ¿no? Entonces es un receptor para un derivado prácticamente de la vitamina A, que tiene también acciones transcripcionales. Como sea, el receptor tiroideo, ¿no?, trabaja como un receptor para el ácido retinoico, por un heterodímero, cuando está presente la triodotironina. Y eso interactúa con el elemento de respuesta a la hormona tiroidea y se va a producir la transcripción, ¿no? Para ello, ¿qué debemos considerar además? Debemos considerar que en este sitio donde se une el ligando, se considera que también hay unión de los correpresores. Los correpresores, recuerdan que en progesterona había correpresores, los correpresores tienen que retirarse. Mientras están los correpresores, el ligando normalmente, o sea, la triotironina no va a poder unirse, la T3 no va a poder unirse. Se retiran los correpresores, entra la T3 y recluta, capta coactivadores, con lo cual recién tiene lugar el proceso de transcripción. Entonces eso mismo está acá, ¿no? Los correpresores se han retirado, la hormona ha ingresado, T3, su receptor tiroideo, y se reclutan, se captan coactivadores para que la interacción con el ADN active, ¿no?, ARN polimerasa, active histonas desacetilasas, en fin, y produzca la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. El receptor puede ser de diferentes tipos, no hay un solo tipo de receptor. Generalmente se considera receptores de tipo alfa y de tipo beta. En el caso de los receptores tipo beta, aparentemente están un poco más extendidos que aquellos que son de tipo alfa, ¿no? Entonces, pero igual ambos tienen que ver con los procesos de transcripción y síntesis de nuevas proteínas. Este es un ejemplo, ¿no?, más característico del mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Este es un miocito cardíaco, una célula muscular cardíaca. De tal manera que nosotros podemos ver que lo que actúa es la triotironina, actúa en el núcleo, transcribe al ARN, se traduce en proteínas. Estas proteínas pueden formar proteínas G, pero por sobre todo forman receptores adrenérgicos, esencialmente receptores beta-adrenérgicos. Entonces, una de las acciones más importantes, diríamos fundamental, de las hormonas tiroideas es formar receptores beta-adrenérgicos, beta-1, beta-2, inclusive beta-3, ¿no? Si estamos hablando del corazón, estamos hablando de un receptor beta-1. Ustedes ya han llevado aspectos de cardio. En todo caso, la estimulación del receptor beta-1 activa, como ya hemos visto en otras partes, a la enilatociclasa, forma AMP cíclico, y en el corazón, recuerdo haberles dicho de manera reiterada, primera, segunda reunión que tuvimos, en el corazón y en el tejido nervioso el AMP cíclico aumenta el calcio, mientras que el músculo liso lo va a reducir. Entonces, el AMP cíclico aumentado en el músculo cardíaco actúa sobre el retículo sarcoplásmico liberando grandes cantidades de calcio, porque el músculo cardíaco, el músculo estriado, tiene un montón de calcio almacenado en su retículo, aparte que la despolarización misma favorece la entrada de más calcio. Una enorme cantidad de calcio que produce una contracción potente, pero que también debe ser rápida, ¿no? Una sístole rápida es seguida de una diástole rápida, ¿no? No es posible que una sístole rápida, relajación lenta. Sístole rápida, eso no es así. Sístole, diástole, sístole rápido, ¿no?
Entonces, para que haya una sístole potente y rápida, pero también una relajación rápida, el mismo AMP cíclico fosforila al fosfolambán, que normalmente inhibe a una calcio ATPasa. Al fosforilar al fosfolambán, este se quita para un costado, deja trabajar a la calcio ATPasa y esta guarda el calcio. Por otra parte, se activa un antiportador que permite la entrada de sodio y la salida de calcio, eso también ayuda. El hecho es, concretamente, que el AMP cíclico libera grandes cantidades de calcio, facilita el ingreso de enormes cantidades de calcio, hay una contracción rápida, pero casi de inmediato el mismo AMP cíclico guarda otra vez el calcio o trata de que salga al exterior para que sístole y diástole se produzcan de manera rápida. Esto quiere decir que la hormona tiroidea, la tiroxina, convertida en T3, que es la forma activa de la hormona, aumenta los receptores beta 2, produce aumento del inotropismo, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca. Este efecto de receptores beta 1 está en el músculo cardíaco y también se puede encontrar obviamente receptores beta 1 en el sistema de conducción, en el nodo sinoauricular, ahí, entonces la despolarización también es rápida. Inotropismo y cronotropismo positivos. Puede mediarse también una apertura de canales de potasio para que el potasio ingrese. ¿En qué momento el potasio ingresa? Si normalmente el potasio está dentro, después de que ha habido una repolarización. La despolarización permite que entren grandes cantidades de sodio. En la repolarización sale potasio. Lo primero que va a suceder en el corazón para tratar de que regrese un poco ya el potasio de manera rápida es abrir un canal para que el que se escapó pueda regresar. Pero eso va a ser un momentito nada más. Luego la bomba tiene que restituir todo el resto de potasio que se ha escapado. Entonces, este es un canal rectificador de potasio que se hay en el miocardio que facilita una repolarización más rápida, un retorno del potasio más rápido, una restitución del potasio más rápido y que también, como dice acá, depende de la triiodotiriona, ¿no? Y esto es también la actividad de este antiportador y esta bomba también depende de la triiotironina, aumentan estas bombas y estos antiportadores. El papel de la bomba no solo se da en el músculo cardíaco, se da en todos los tejidos. Entonces, esto, junto con un aumento de la actividad mitocondrial, explica el efecto energético, ¿no? El aumento de la tasa metabólica que producen las hormonas tiroideas, ¿no? El efecto mitocondrial, un aumento de la actividad mitocondrial, pero también, parece de manera también muy importante, un aumento de la actividad de la sodio potasio ATPasa. Gasta ATP, libera parte de la energía para que esto funcione y parte de la energía es calor y eso aumenta la temperatura en el paciente. Es lo mismo, solo que está en español. Entonces la triiotironina incrementa el inotropismo cardíaco y el cronotropismo, que es la velocidad, fuerza y velocidad, por los mecanismos que acabamos de explicar, ¿no? En el miocito y también en el sistema de conducción, efectos beta 1. Además, la triiotironina dice que actúa en receptores beta. Si activa un receptor beta 2 en el músculo liso, ya le hemos puesto la figura porque ya asumimos que todos lo recuerdan, ¿no? Igual tenemos que revisar. Cuando aumentamos los receptores beta, receptores beta, ya no en el músculo cardíaco, sino en el músculo liso, igual se va a activar la emilato ciclasa, se va a formar AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico en el músculo liso? ¿Lo contrae o lo relaja? Lo relaja, entonces eso ya saben. Lo hace ahí sí permitiendo que salga potasio, inhibiendo la fosfolipasa C, fosforilando mediante proteína quinasa a la miosina sinasa de cadena ligera, activando estos intercambiadores para que saquen calcio, activando la miosina fosfatasa, varios mecanismos que ya se supone conocemos y que utiliza el AMP cíclico en el músculo liso. Por lo tanto, hay relajación del músculo liso. Por lo tanto, la T3 va a relajar el músculo liso arterial, disminuyendo la resistencia vascular sistémica o periférica. Al disminuir la resistencia vascular, es decir, generar algo de hipotensión, como los vasos están dilatados, disminuye, ¿no? El llenado eficaz de los vasos, el volumen de llenado eficaz de las arterias. En otras palabras, llega un poco menos de sangre a todas las arterias, incluida la arteriola aferente. Si llega menos sangre a la arteriola aferente, se activan las células yuxtaglomerulares. ¿Qué producen?
renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, se incrementa, que dice acá, la reabsorción renal de sodio. Eso retiene más agua, incrementa el volumen de sangre, y si multiplicamos volumen sistólico por frecuencia cardíaca, tenemos un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial sistólica. Entonces, el hipertiroidismo aumenta la presión arterial sistólica, el corazón se está contrayendo más fuerte, hay una taquicardia definitivamente, pero la presión diastólica puede mantenerse casi normal, porque el efecto beta 2 está relajando las arterias. Lo que está aumentando un poco la sistólica, que depende del corazón, es su fuerza de contracción y el volumen aumentado que tiene que manejar. El incremento del gasto aumenta la sistólica, la diastólica tiende a mantenerse. La triiotironina, hemos dicho de que se encarga de activar, sintetizar, translocar, activar la función de la sodio y potasio ATPase en todos los tejidos, no solo en el corazón, sino en todos. Eso conduce a un incremento de la termogénesis tisular. El consumo de ATP incrementa la termogénesis tisular y va a producir, entonces, junto con la actividad mitocondrial, un aumento de la temperatura. Cuando hay un aumento de la temperatura, en respuesta hay una vasodilatación periférica. Entonces, este efecto termogénico puede reforzar un poco la vasodilatación periférica. Pues esto es en parte por receptores beta 2 y en parte porque la temperatura está aumentada. Cuando tenemos calor y comenzamos a transpirar, hay una vasodilatación, ¿no?, que ayuda un poco a perder el exceso de calor que está produciendo nuestro cuerpo. Entonces, dentro de las funciones que tienen la triiotironina, las hormonas tiroideas, está a formar nuevas proteínas para que desempeñen estos o produzcan estas respuestas. En cuanto a las respuestas metabólicas, para ir un poquito de la parte que son más abundante a la parte que es un poquito más pequeña. En cuanto a respuestas metabólicas, algunas dependen de la hormona tiroidea directamente, como el aumento de las mitocondrias, el aumento de la sodio y potasio ATPasa. Otras dependen indirectamente, por ejemplo, si yo gasto más ATP o aumento la cadena respiratoria, necesito más oxígeno. Por lo tanto, mi respiración va a aumentar, porque estoy gastando más oxígeno para que funcione mi cadena respiratoria mitocondrial y restituya el ATP que estoy gastando, ¿no? Y otras van a ser directas. Si hemos dicho que aumentan los receptores beta, no solamente los beta 1, sino los beta 2 y hasta los beta 3, todos los beta aumentan. Los beta 1 con el corazón. Los beta 2, bueno, los beta 2 pueden producir relajación del músculo liso. ¿Y qué más puede hacer el beta 2? El beta 2 también está en el hígado. El beta 2 y el beta 3, sobre todo, está en el tejido adiposo. Entonces, cuando actúan las hormonas tiroideas, aumentan los receptores beta 2 en el hígado. Si aumentan los receptores beta 2 en el hígado, va a venir la adrenalina, encontrar mucho receptor beta 2 y va a activarse la gluconeogénesis. ¿Qué dice gluconeogenia? Bueno, es una sinonimia, debería decir gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de lactato, alanina, o sea, aminoácidos, glicerol, o sea, sustratos que no son carbohidratos, por eso dice gluconeogénesis, ¿no? Formación nueva de glucosa, neoformación, a partir de sustratos que no son glucosa. Eso es hepático, eso depende de adrenalina, y eso está estimulado porque hay más receptores beta en el hígado. También está estimulada, dice acá, la glucogenólisis, la degradación del glucógeno. Quiere decir que el glucógeno almacenado en el hígado, al haber más receptores beta, llega a la adrenalina, estimula a una glucógeno fosforilasa que corta al glucógeno, rompe al glucógeno y libera el glucosa. El proceso bioquímico es un poco más complicado. Va a haber oportunidad de comentar algo sobre esto dentro de 2 semanas, más o menos, que veamos algo de insulina y esas cosas, pero hay glucógeno, ¿no? Y en el tejido adiposo, la adrenalina, cuya acción es facilitada, insistimos, actúa la adrenalina, sí, pues la adrenalina actúa, pero su acción está facilitada porque hay más receptores beta 2, y hay más receptores beta 2 por las hormonas tiroideas. Aumenta, o beta 3, perdón, es más beta 3 acá, beta 3, aumenta la lipólisis. ¿Cómo aumenta la lipólisis? Porque la adrenalina activa a la LSH, que significa lipasa sensible a hormonas, que va a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.
Los ácidos grasos se van a los músculos o a cualquier tejido y se convierten en energía, ¿no? Para que actúen aquí en las sólido-poderes de PASA, ingresan a las mitocondrias, se convierten en energía, y el glicerol se puede ir al hígado y convertirse en glucosa. Entonces, esas son algunas de las respuestas. Son más bien entonces catabólicas, porque hay degradación del glucógeno y degradación de los triglicéridos. En el caso de las proteínas, sí son anabólicas las respuestas, siempre se forman proteínas, ¿no? Proteínas que van a servir para el crecimiento, son proteínas estructurales, pero también muchas son enzimas o receptores, ¿no? Aumenta el índice metabólico basal, que conocemos más como tasa metabólica basal, estamos haciendo un poco de práctica esta semana, creo, como consecuencia pues del consumo de oxígeno, el gasto energético. El cardiovascular ya lo vimos, aumenta el gasto cardíaco, ya sabemos como consecuencia de qué, este es gasto cardíaco, incrementa el gasto, ya sabemos por qué, aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos. Hemos dicho que los receptores beta 2 en el músculo liso producen vasodilatación, igual que el aumento de temperatura produce vasodilatación. ¿Para qué se produce vasodilatación? Para que el llenado arterial efectivo disminuya, para que no, la finalidad de esto es mejorar la perfusión tisular, mejorar el flujo sanguíneo a los tejidos. Imagínense un recién nacido, está creciendo constantemente, formando proteínas, no solo por la hormona en crecimiento, la insulina, sino por la tiroxina. Entonces necesita que haya un buen flujo sanguíneo a sus tejidos, llevando nutrientes y todo lo que necesita para que crezca, pues si no, no crece. La frecuencia cardíaca, el inotropismo, cronotropismo, inotropismo y la respiración para satisfacer las demandas de oxígeno. En cuanto al desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Hay mielinización que depende del hormona de crecimiento, hay muchas neurotrofinas que dependen de la tiroxina, ¿no? Y que sirven para el desarrollo del sistema nervioso. Cuando no hay hormona tiroidea del nacimiento, se produce retardo de crecimiento con retardo mental. ¿Cómo se llama eso? Retardo de crecimiento y retardo mental simultáneo. ¿Qué se llama? Cretinismo, ¿cierto? Cretinismo. Es diferente del enanismo hipoficiario. El enanismo hipoficiario es chiquito, pero capacidad intelectual normal. En cambio, si falta hormona tiroidea, es bajo de talla con retardo mental. Eso es lo que se llama un cretino, es una forma apropiada de llamar, aparte de un peyorativo, ¿no? que a veces se aplica de esa manera, ¿no? Y a propósito, antiguamente, pues los textos antiguos no solamente hablaban de cretinismo, sino calificaban el retardo mental de manera peyorativa. Y eso lo usan las chicas ahora más que los hombres, ¿no? Retardo mental leve era estupidez. Retardo mental moderado es imbecilidad. Retardo mental severo es idiocia. Eso está en libros muy antiguos, ¿no? Pero estúpido es un retardado mental leve. Imbécil es retardo mental moderado. Idiota, retardo mental severo. Pero como sonaba feo, ha quedado para que las chicas insulten cuando a alguien no les gusta, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? Pero ustedes buscan libros de hace, digamos, 50 años, 60 años, y no les gusta así. Bueno, después se pide a quién le aplican, después viene a ver, esto ya lo he mencionado, creo que no vale la pena repetirlo mayormente. No, pues pero ustedes saben cómo actúan estas tiogurias llamadas también propiltiroxina o metimazol. Son inhibidores de la peroxidasa. El papel de la peroxidasa ya hemos visto cuál es: producir la oxidación del yoduro y su incorporación a la tirosina. Entonces todo ese proceso va a estar bloqueado. La diferencia más importante entre las dos, y eso le vamos a preguntar seguro en el examen, ¿no? Probablemente, no lo seguro, ahorita me van a demandar a que tiene que preguntar lo que dice, es que el propiltiuracilo además inhibe a quién. ¿Quién inhibe además el propil, que no hace el metimazol? A la 5-desyodasa, pues el propiltiuracilo inhibe además a la 5-desyodasa, de manera que la T4 no se convierte en T3. Ese es un mecanismo adicional que tiene el propiltiuracilo, pero después el resto son similares, ¿no? Entonces inhibe un poco la actividad de las hormonas tiroideas, como puede hacer el exceso de yodo, que también nos han mencionado, sobre todo el yodo radioactivo. Y para terminar, algunas medidas para el tratamiento de hipertiroidismo. El hipertiroideo puede tener una tasa metabólica muy alta, aumento de temperatura, de manera de que puede necesitar paracetamol, puede necesitar que lo hidraten y por supuesto que le proporcionen glucosa, tiene una actividad metabólica muy alta. Es más bien una persona delgada que come mucho, no engorda, que nunca tiene frío, que no tiene frío, que tiene taquicardia, la presión sistólica aumentada,
¿no es cierto? Y un estado de ansiedad o nerviosismo, ¿no? Esto es un hipertiroideo. Mientras que el hipotiroideo más bien es un gordo que, a pesar de estar gordo, es friolento, que tiene su presión sistólica baja, tiene bradicardia, ¿no? Y tiene una tendencia pues a tener una actividad mental un poquito más lenta, menor ansiedad, sedado, algo como podríamos decir que tiene el trastorno, y que lo que come lo asimila rápido, ¿no? Y si yo como un poquito y me engordo a todo, no quiere decir que eso sea hipotiroideo, ¿no? Pero asume las características y nos podría dar el hipotiroideo. Bueno, los medicamentos, importante cuando el cuadro es agudo, tratar con yodo de inhibir la organificación y la actividad de la peroxidasa, la organificación y la actividad de la peroxidasa, e inclusive la actividad de las hormonas, el yodo radioactivo, yodo solo puede tener ese efecto, y esto es claro, ¿no? Si hemos dicho que tanto las acciones, ¿no?, cardiovasculares como las metabólicas están relacionadas con el beta 1 y beta 2, beta 3, nos conviene usar un beta bloqueador no cardioselectivo. ¿Qué quiere decir no cardioselectivo? Que no solo actúa en beta 1, sino que actúa en beta 1, beta 2, beta 3, es posible. Y ese es el propranolol. Este es no cardioselectivo. Y cardioselectivo, metoprolol, bisoprolol, esos son cardioselectivos. Solo beta 1. Entonces acá nos conviene más que actúe en mayor cantidad, bloquee en mayor cantidad de receptores. Y en los casos en que hay lo que se llama la tormenta tiroidea, cantidades muy elevadas de tiroxina, se puede requerir, aparte de lo que está mencionado anteriormente, que está también listado acá, el uso de glucocorticoides, ¿no? Eso puede reducir un poco la conversión de T4 en T3, ¿no? Y reducir un poco también a la respuesta